So, ¿Qué onda, querido hermoso mundo de mis ojos? ¿Qué tal todos ustedes hoy y ahora? En esta oportunidad quiero platicar unas experiencias nuevas, unas anécdotas maravillosas, que no es como que busque así abolearlas, es decir, ya voy a empezar con la verborrea, como siempre digo, no voy a embuchar, esto simplemente es un tema interesantísimo, de unas conversaciones y sobre unas experiencias que ocurrieron en 2021, en justo y plena pandemia de coronavirus. Vamos a hacer un roadside, un reintake hacia esas cosas. Es algo interesante, muy impresionante para mí, como siempre también tengo que decir. La idea es que voy a platicar algo que fue en compañía de unas personas en un misterio que tuvimos sospecha en lo más personalmente yo, en cuestión de que lo tuve muchísimo más manifestado, mucho más creído, más aceptado y asimilado de pensar que estábamos delante de lo más probable una especie como de secta y unas situaciones y unos eventos dañinos como va. Así que miren, voy a decir esto, en lo que se harta, en lo que más bien tupir, vamos a incrementar esa experiencia como va, a la plática de y regresar al pasado para entender esas situaciones que como tal fueron muy impresionantes. Bueno, tengo aquí un pequeño guión que lo voy a utilizar con el propósito de que nos basemos en la historia con la dirección positiva y correcta. Miren, hay unas cosas que en ese tiempo, como se dan cuenta, se hartó, es decir, hartar de tantas situaciones raras, no solamente ocurrieron en torno a ciertas personas, sino ya casi a todos por la pandemia como tal de coronavirus, que fue algo extraño y que demostró y probó ser algo que trajo cosas que ni siquiera podríamos y creer o entender su magnitud y sus proporciones, así a su nivel y a su intensidad. Entonces, miren, hubo un tiempo que en 2021 unos compañeros y yo también fuimos chido bien, es decir, fuimos a hacer ejercicio en 2021 a finales casi de ese año, pero esta es la primera experiencia donde fuimos y descubrimos que desde luego estábamos ante algo muy extraño, algo muy chungo, algo muy, déjenme checar la lista, algo muy rañado. Y también como va, este chincho, es decir, yo y otras personas, que no voy a mencionar su nombre porque pues tengo que respetar el anonimato, éramos, no es que, yo siempre les he dicho, no actuamos como si fuéramos un charrán, no somos charranes, somos viajeros, somos hasta exploradores urbanos un poco, no tan experimentados, pero sí ya habidos y asidos y conocedores de esta realidad, la hemos tomado, hemos ido hacia esa experiencia varias veces, nos agrada mucho, pero resulta que en el tiempo de la pandemia, no estoy seguro si fue realmente a finales lo que estaba observando, pero creo que fue a mediados después de todo, en ese año fuimos y éramos un total de 3 personas o 4, si no mal recuerdo. Fuimos y estábamos pasando por una de las escuelas, las cuales esa escuela tiene una historia muy importante en relación a nuestras vidas, así que estábamos ahí, íbamos en bicicleta, tipo hacia la altura, como si fuera de así todos minimistas, tipo It, o en 2017 la película donde estaban los de Loser Clubs, de Losers Club, el club de los perdedores, así muy similar. Yo iba atrás de uno de esos compas, de uno de esos charranes, uno de ese quincho. Y así, ese Pocanini, no voy a decir su nombre, pero es un compañero que de hecho si quieren saberlo en las pistas de mi canal, lo pueden observar en los otros videos. Ahí aparece acerca de quién es él. Y pues está un poco en la pista su nombre, pero no voy a decir más que no comprometa. Yo iba atrás de ese chico, así agarrado en la bicicleta, íbamos en todo volumen tipo Halo en el cuarto o en el cuarto Groll mientras sonaba la canción de esa banda sonora del videojuego, técnicamente. Y vimos que entre más avanzábamos en todo ese andar, este Pocanini como yo, así tipo como si fuéramos como un chacayote, así observador, bien chiluro, vimos observando bien las cosas en el andar. Notamos rápidamente, más temprano que tarde, que había una especie en ese área, había ¿cómo decirlo? Un recipiente con muchos urdimbres y ataduras y como cirdilos, por decirlo así, y estaban apelmazados, todos eran así, estaban como si se fuera a desatufar, es decir, como si estuviéramos por descapirotar un misterio, así desafiuciar un problema extraño. Y este garabo como yo, así, ahí estábamos ya por aitar y apiñarnos en ese evento, así nos acercamos al problema, lo que parecía ser un centro, algo extrañísimo, y así este bacán como yo, siento bien trepas, fue que entonces, de perdis, por decirlo así, y aposta,
Es decir, estamos como que apostando a esta situación. Pensábamos, debe ser un animal. Y en efecto, era un animal muerto. Fuimos ahí, era un gallo, y este estaba decapitado y sus extremidades increíblemente estaban como he dicho, descapirotadas, desafioseadas y así como apelmazadas, como muy soporíferamente extraño, así que hasta te adormecía por el impacto, por decirlo de un modo así literal, metafórico. Entramos, ahí esa área de la escuela es tal cual donde pasábamos por detrás, es un callejón muy largo, de casi de muchísimos metros, yo pienso que llegan hasta los 100 metros o más, y caminábamos y estaban en unos pedregales, una zona de piedras atiborrada, y estaban unos árboles, y ahí estaba justo este objeto, y era un producto que era como de madera, estaban unas bolsas amarradas con mucha tierra, había mucho producto y muchos bióticos raros, había pedregales, piedras, estaba la nodriza negra, había como hasta alquitrán, y entonces nos acercamos preocupadísimos y muy extrañados, él y yo, porque íbamos aparte del otro grupo, del otro acompañante, y nos adelantamos rápido, ahora sí nos adelantamos con más proximidad y más cercanía al destino, y ahí fue cuando nos obstruimos y nos quedamos ahí mucho tiempo. Ahí miren, titilando, por decirlo así como para no grifear, él me estaba rosteando. ¿Saben lo que significa? Es decir, yo siempre hablo con esta verborrea en YouTube porque me gusta mucho expresar las novedades y estos significados que me parecen muy interesantes para hacer que este video tenga una muy buena vibe. Así que miren, fíjense que viendo el objeto en la caja, él dijo, ¿qué es eso? Pensé, no lo voy a tocar, no lo quiero observar, me da muy mala espina, ese rollo no va conmigo y disona mucho con mi deseo realmente de no quererlo ver. Él me dijo, compadre, me dijo, no hay problema, agarró una rama y empezó a mover y le dije, no, le intenté quitar, le dije, no lo hagas. Dijo, no hay problema, no te preocupes, solamente es la rama, la voy a ocupar para ver qué pasa. Entonces empezó a hacer así con mucha rapidez y con poco a poco movió la caja y de la caja se pudo ver lo que les decía. El gallo, el animal estaba ensangrentado y estaba lleno de larvas, hormigas y muchos objetos y muchas entidades biológicas y lo que son, pues ya saben, muchas cosas muy raras que eran ya los residuos, las crías, las productoras de biológicas de otras formas de vida que eran parasitarias. Y él me dijo, Lunanito me dijo así todo muy, como les digo, muy minimista el NOPA, así como si, como les digo, estoy aquí checando el guión, no, más que un guión, el esquema de la historia en la línea temporal. Y miren aquí lo que pasó. Yo le dije, ¿qué clase de mogólico pudo haber hecho esta situación, esta locura? Él me dijo en respuesta, simplemente esto no lo entiendo, tal vez solamente pasó de que no es lo que creemos, yo sé que parece brujería, pero la brujería es muchísimo más espantosa. Y él me decía, por esta área está muy descubierta, hay pocas personas, es muy sospechoso y hay que admitir que ya llevábamos tiempo yendo hacia ese destino y en ese destino ocurrían cosas muy raras porque sentíamos un ambiente muy denso, como si estuvieran haciendo actividades cada que pasábamos justo en ese camellón, en ese paraje, en ese bagaje tan largo. Y en efecto, él me lo dijo también, me decía, es que luego siento que alguien nos observa y no nos damos cuenta. Pasaron días, ¿no? Pasaron muchas cosas, nos dimos cuenta de que esto era muy raro, nos dio un muy mal sentimiento. Llegamos, hicimos un ejercicio y pasaron unos días, eso fue cuando veía literalmente casi Ladybug al llegar después de hacer ejercicio, y conocimos un gran coach en ese tiempo que, bueno, luego le pueden observar si ustedes averiguan en su tarea de investigación previa sobre mi canal y otras cosas que fue en ese tiempo. Yo estaba en ese tiempo andando por uno de mis colegios favoritos de educación, pero la parte es que regresábamos, pasaron días y empezamos a notar que se hacía más presente ese tipo de objetos y apestaban peor. Pasaba una semana, la gente limpiaba y luego veíamos otros gallos y más animales en sus patas, como entumecidas, tan perturbadas, traumatizadas. Y no solamente olía, sino que estaban ya llenos de cordones y como de arreglos que eran juegos de hechicería que no hay que ser muy inteligente para deducirlo. Él nos asustó y ese día también nos tocó que lo vimos con otro compañero y él decía, es que fíjate que aquí en el ejercicio, cuando estamos solos, recuerden que era tiempo de pandemia, el tiempo de la pandemia era muy duro y aparte se sentía algo muy extraño en el ambiente a nivel de las calles, a nivel de la sociedad y en la soledad, cuando estabas en ese tiempo de desolación se sentía muchísimo más. Ahí les va. Fíjense que siendo un aserredor, siendo un buen, como les digo, un trepa, pinta, o sea, así mi compañero, como yo, siendo unos buenos goodies, porque siempre nos esforzamos para intentar ver cosas y misterios que son más difíciles.
este chico no es como yo soy un golfante, que significa no por ratero, no por mal, lo digo de una forma para efectuar y evidenciar algo más. Soy así porque me encanta investigar más a fondo, así que una vez que trajimos un compañero, que no va a ser su nombre, pero era otro, el cual no era del grupo de ejercicios. Fuimos y pasamos por esa área, que es muy de nuestra vida. Es un lugar que ocupamos frecuentemente. A lo constante siempre nos gusta pasar por ahí. Nos parecía, era parte del camino. Íbamos hacia nuestro destino. Y resulta que mientras estábamos ahí, sentíamos que ahí nos observaba, pero no lo podíamos ver y sentíamos que estaba cerca de nosotros una cierta presencia extrañísima que yo defino que era una especie de secta porque hubo un momento en el que hubo una vez que después de unos semanas en ese mismo año, en la noche decidimos ir hacia ese lugar cercano, como la escuela, no voy a decir más, es un centro de académico, pasamos por ahí y andando en él resulta que ahí les va algo muy extraño. Esto es muy extraño. Yo soy una persona muy energética. Me dicen Corky, por decirlo así. Es una forma de definir, no porque haga cosas equivocadas, sino que solemos en ese tiempo más todavía, hacíamos actividades más llamativas y más, como más temerarias, por decirlo así. Fuimos ahí y estábamos viendo que había un misterio en torno a ese lugar. Sentíamos que en la noche, cerca de la madrugada, ocurrían fenómenos muy raros dentro y en efecto un día nos acercamos a observar, no por dentro, pero teníamos tal idea y jugábamos de nos vamos a meter, vamos a una exploración urbana ahí, pero hice un video en ese tiempo que ya se borró porque era 2021 y como les digo, como buen aserredor, yo observé junto con estos chicos, con mis compañeros, mis compatriotas, estábamos ahí en la escuela, no decir así, pero es un lugar muy especial donde hemos crecido y hemos sido muy tomados ahí en cuenta en los tiempos más de oro. Fuimos y en el procedimiento de observación, sentíamos que estaban personas que nos seguían, pero que se escondían y que de hecho también yo hice un blog donde pensaba y sentíamos todos y aparecíamos en la cámara en ese tiempo, la oscuridad y el ambiente eran tan evidentes de que había algo detrás que nos estaba asustando y que estaba intentando meter una presión muy sutil, la cual a veces no nos dábamos cuenta. Y de hecho, cuando salíamos y andábamos cuadras muy lejos de ahí, veíamos otras señales como las del gallo, y a mí me tocó ver a un gato que en ese año, por 2000, en mes de, ¿qué les gusta? Por mayo, abril, obviamente de ese año, llegué a una área lejana y aún así a mí me tocó independientemente ver lo mismo. No era un gallo esta vez, era un gato ahí despedazado, pero era un cuerpo descompuesto, lleno pútrido y ya muy abyecto lamentablemente por la pus y la náusea de las larvas, los gusanos, las moscas y sus crías. Todo eso me pasó a mí en cuestión de que dábamos de cuenta que habían señales muy raras como si no más que destino algo estaba muy, pero muy del copón ocurriéndonos y que resultaba ser ay, muy, pero que muy escabrosamente macabro. Y también no estábamos quedando de acuerdo como tal en nuestro grupo que pasaban cosas ya muy locas y que no tenían sentido. Por ejemplo, ocurría que esos tipos de sacrificios los veíamos muy lejos, en otro punto de destino, en otra área, en otro lugar, muy lejos del punto central donde ocurrieron las cosas originalmente. Y eso sí quedamos de acuerdo, tanto ellos como yo, de que eso no era normal para nadie, que de hecho ya nos había tocado a cada uno una experiencia así. A mí me tocó con el gato y a este compadre, a este charrán, le ocurrió algo muy extraño también, porque a él le pasó que él observaba también animales muertos, pero estos ya no estaban con arreglos o con hechizos o con tipos de trabajos ya saben, brujería, sino que eran peores, eran trabajos como de miedo para meternos a nosotros cuando no estábamos poniendo atención lo suficiente y al estar en falta de conciencia, porque no observábamos, pasaban esas cosas. Y les digo, los veíamos muy constantemente como grupo, hacíamos ejercicio. Pueden ver en los inicios de la era Metaversus en mi canal, eso precisamente que de hecho, por ejemplo, una serie llamada La Llamada que yo hice era porque tenía que ver con ese misterio extraño que ocurrió antes de 2022 y mucho antes de hecho finales de 2021 y precisamente yo creo que esto hasta ocurrió a inicios, después de todo, como por marzo realmente, desde ese año. Y lo pueden ver ahí cómo yo reflejaba ese sentimiento de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Lo pude ver, lo hice como que en la grabación, en la filmografía actoral. La estructura seguida era con ese fin, más bien, con ese prospecto, con ese deseo, con ese móvil
de crear esa conciencia de por qué e intentar explicar qué pasaba y qué fue lo que estaba pasando, esos misterios tan raros de esa época que les recuerdo, la pandemia, las sectas, esas cosas misteriosas se incrementaron exponencialmente y lo más probable es que nosotros, indudable, tuvimos algo que ver o nos topamos con algo y fuimos un cierto objeto de interés por un tiempo, ya sea por una causa o por otra. No sé si por, no creo que fuera por mí exactamente, pero éramos un grupo de aproximadamente, sí, llegamos hasta 6 personas realmente. Así en lo que es más objetivo. Ahora, para esto que se amonadano, es decir, disculpen, quiero decir, corcoveí mucho porque estábamos amonadanos de la situación y estábamos cada día más sacados no solamente de onda. Como tal, estar amonadanado no está mal. ¿Sabes lo que significa amonadanado? Es algo así como, por ejemplo, un significado particular es cuando entiendes que estás demasiado reempujado por una situación y estar así tan en el, no por estar como en el hype, en esa energía de que es ese extraño misterio que nos está rodeando y que llama muchísima atención. Disculpen si como que estoy como que checando que la cámara tiene un cierto error de fallo, como que de glitch. Yo no entiendo por qué yo lo veo así, espero que en la cámara y en el video no sea así. Si eso ocurre, no está trabajado, la cámara sí grabó, así ocurrió, así pasó. Yo no tengo una situación más que ver. Ahora, vamos a seguir con los temas de estas experiencias, como dice este video, el título dice Blog electrizante, o sea, Electrizant Blog. Por eso también estoy dando con esta forma para que le inspiremos más chispa. Y tal vez lleguemos a los 30 minutos si es que la cámara lo permite, porque estos videos debemos hacerlo así, porque hay que darle el tributo que merecen esos tiempos tan interesantes y tan únicos. Muy bien, fíjense que después de todo esto, estábamos sintiendo que hubo una especie como de alteración en el tipo de vínculo que estábamos frecuentando, porque estas cosas sí influyeron en nuestra energía. Yo recuerdo bien que cuando íbamos al parque cerca del destino central, cuando estaba tan solo, tan horriblemente casi sepulcral, de total soledad y miedo, fíjense que estábamos muy impresionados. Entonces, lo que me di cuenta es que ellos, tanto como yo, nos sentimos muy como solos, como tristes, no solo por la situación, sino que nos sentimos como abandonados en una atmósfera fría, tan hostil y muy densamente pesada, de algo que estaba ahí que no podemos entender y que de hecho poco a poco entre nosotros comienzan a llegar fricciones y conflictos muy particulares, muy concretamente extraños y que no parecían venir de algún origen aparente. Eso nos dejaba más consternados y perplejos y pues sin ton y son, cada vez más atónitos, ¿verdad? Ahora miren, les quiero platicar algo más. Como les dije, un momento, ok, esperen. Yo les digo, cuando digo que soy un ciblino significa que soy un individuo con muchas notoriedades, como todos los seres humanos, pero yo tengo algo distinto que siempre se ha podido de alguna forma asomar de un modo u otro, yo no sé cómo, pero es un fenómeno muy interesante, estridente prácticamente. Y también, ahí les va algo más, a un momento, ya me di cuenta. Esta tanda de eventos nos convirtió en una forma de chanda, porque esta chanda de problemática, esta forma de ser tal cual ya objetivamente como casinopas, como si estuviéramos haciendo algo, como si estuviéramos haciendo algo malo, nos hizo sentir muy desalienados, como displicentes y muy cada vez más y más nos fuimos orillando a un evento donde nos volvimos como apáticos en las experiencias de las salidas. A veces íbamos en grupo, como amigos, como, bueno, como panitas, como pocanini, así chido bien, íbamos a algo a hacer ahí en la calle en ese tiempo, cuando aparte ya estaba como que la normalidad se estaba intentando incorporar, pero seguíamos sintiendo esa soledad, esa extraña vida en el espíritu que les digo, lo sentíamos a todas luces y no podemos hacer nada para cambiarlo, ese era el problema. Era como si algo estuviera cambiando en nosotros y que algo estaba siendo influenciado por algo más o por alguien o por varias personas que nos causaban esto. Por eso el video, el título dice acerca de una secta, porque también recuerdo como una vez que un día específicamente salió del ejercicio. Fuimos a caminar, estábamos regresando, pero no fuimos en bicicletas y estábamos platicando de que sentíamos que había mucha gente cerca de nosotros porque se sentía una presencia colectiva. Y no solamente yo lo sentí, sino que el otro chico, y es más, mi otro acompañante, también consintió en ese pensamiento. Y sentíamos que estábamos siendo como merodeados o acechados, pero no de la forma tradicionalmente aparente o creída o más posible.
realmente estábamos sintiendo una fuerza de algo que nos veía y que atribuimos tal vez no una secta de personas, sino una secta de energías o algo que materializaba cosas. Porque les digo, un momento, es que tal vez si también tengo postura equivocada, no se dan cuenta, pero estoy esforzándome mucho para poder hablar, así que me estoy estirando un poco mi ciática. Bueno, ahí les va algo muy llamativo. Para estos 10 minutos que ya vamos, seguramente en 10 minutos se termina este hermoso blog nuevo. Escuchen, por favor. Ahí les va algo muy llamativo y que, como les he dicho, como quinchos nosotros estábamos cada día más estábamos siendo muy pudorosos en cada evento, en cada acercamiento con estas ondas. En esos tiempos yo conocí varias personas, hicimos varias cosas, siendo claro el tiempo de la pandemia. Yo estaba todavía muchísimo más meco, chamacón y muy chiqueado realmente. Ahora, cuando fueron estos eventos, pasaron algunas situaciones que es como les decía, cuando vimos lo del gallo y vimos que pasaban situaciones raras, como por ejemplo, cuando fuimos ese lugar de noche, sentíamos como si estuviéramos a punto de revelar algo muy grande y de hecho nos recordábamos la época antes de la pandemia, cuando muchos chicos también querían hacer esto porque sentían que dentro de esa cercanía o en ese sitio ocurrieron cosas muy malas o más bien ritualísticas y que de hecho nosotros al estar muy cerca cuando casi nadie lo estaba en esa época nos empezó a tocar seguramente un fenómeno dirigido automáticamente a nosotros por mero azar, por estar muy cerca de estas ondas, de estos lugares, donde por ejemplo cuando hablábamos, algún día si puedo voy a hacer un documental, no porque quiera hacer exploración urbana, pero les digo que en ese tiempo hicimos una exploración urbana en la noche, fuimos todos, nos acercamos allá y queríamos ver más. Y sabíamos que podemos hacerlo, pero que había algo que teníamos que cuidar muchísimo porque puede ser muy garrafal. Una de esas situaciones es que veíamos por las puertas e intentábamos hasta escalar y sí lo logramos porque en la parte donde les decía que estaba ese misterioso camellón, ese callejón sin salida, bueno, muy largo, había una muralla, un lugar apelmazado, o sea, muy grande, una especie como de barrera en la cual podemos trepar y también ahí podemos ver hacia adentro, entrando y subiendo con mucho cuidado entre árboles y naturaleza. Y en ese bardo, en esa estructura, subíamos y pudimos ver el ambiente y sentíamos que estábamos cerca de contactar con algo o con alguien o con varios. Eso lo estábamos siempre seguros. De hecho, por ahí una vez encontramos unos chicos pues de la institución, por decirlo así, del colegio. Eran chavitos, bueno, estábamos todos, pero eran los niños que justamente uno de mis compañeros era chicos que estuvieron ahí en la escuela junto con él, que fueron compañeros, pero que ahora cuando nos encontramos en la plena pandemia tan nublada, en esos días tan tristes, tan sombríos, tan grises, tan horrendos y horripilantes y tan mistéricamente estrambóticos y rocambolescos. El ambiente era impresionante, era imponente, era tan influencial, era tan tempestuoso. Y él cuando nos encontramos ese día, fue un día muy hermoso. Estábamos acercándonos más como contactando vamos a hacer un grupo de verdaderos cercanos, allegados, pero justo ocurrió eso de que ese día, como por envío de algo más, llegan estos chicos del grupo que antes mi compañero, mi amigo había conocido y que en la escuela no tuvieron en buenos términos, tuvieron un tema, por decirlo así, pero fueron ellos en lugar de reconocerlo o de tratarlo bien o de darle una bienvenida, le hicieron una gran grosería y lo despreciaron y eso le dolió mucho a nosotros como tal porque fuimos testigos y presenciadores de esta situación. Nos sentimos muy mal, nos movimos y fue algo muy doloroso porque sentíamos ese tipo de vibración algo muy tenebre, algo muy hasta lóbulo, oculto y que era espiritual 1000%, no era algo físico, pero no podemos entender porque en ese tiempo no estábamos tan listos. Yo ya era muy sensible, pero no lo quería ver o aceptar. Así que más temprano que tarde, les digo, llegaron estos chicos y mi compañero simplemente al tenerlos cerca y ver que no hicieron ellos nada para recordarlo, para honrarle todo lo que habían vivido en la escuela. Nos sentimos todos muy mal, no solamente él, sino que todos nos sentimos en esa peste triste lapidal y pestilencial de tristeza, de deshonra, de desánimo, de ruptura, de penuria, así. Y ese es el ambiente que les estoy platicando. Ese ambiente era algo muy insólito, era tan secreto, era tan
tan deshonesto, pero que era de un vértigo quirúrgico, así yo lo diría. Entonces, entre más fuimos así, fíjense que ahí fue cuando tal cual nos quedamos amonedanados, o más bien amonodanados, porque quedábamos perplejos y cada día en esos tiempos no entendíamos las cosas. Y recuerden, yo les digo, en esos tiempos la situación, la sociedad, el mundo, la gente, todo se había vuelto tan como de ultratumba. Y lo estábamos viendo y estábamos exponiéndonos sin darnos cuenta a bilis y pasaron fenómenos tan raros como estos. Por ejemplo, les digo, encontrábamos esas cosas, esos animales y de repente muy lejos, en nuestras propias ya, en nuestros caminos de día a día que íbamos, no sé, lejos de ese lugar centrado donde nos reuníamos, íbamos, por ejemplo, a buscar o comprar comida, veíamos y encontrábamos ahí, en esos lugares, esos objetos otra vez, como si estuvieran sembrados, como para que los viéramos y que tal cual nos topábamos, cada uno se topó